En relación también con lo que comentas de también esa imagen o esa sensación de que la guerra en Siria nunca acaba, que es un lugar peligroso, siempre en conflicto, otro elemento que yo creo que es importante es la cuestión del turismo, de cómo eso repercute a un país con una tradición, el origen de la civilización con unos monumentos como Palmira, que son reconocidos en el mundo entero. Meter miedo con respecto a visitar Siria también afecta a su economía, en este caso, por ejemplo, a través de evitar o de tratar de impedir que poder tener un turismo normal, o sea, que podría tener un país, además con las condiciones que tiene Siria. Bueno, para ir concluyendo, quería comentar al respecto de cómo ayudar. Hemos visto, ya has comentado cómo se organizan internamente, cómo el pueblo sirio está también ayudando y cómo se han parado las clases, pero desde fuera, ¿cómo podemos ayudar? Dadas estas condiciones específicas, estas medidas coercitivas unilaterales, que yo además particularmente, que estudié filología y soy muy quisquillosa con las palabras, creo que es tremendo hablar de medidas coercitivas, que significa que implican que quieres doblegar la voluntad de alguien y además unilaterales. O sea, yo creo que la frase lo dice todo. ¿Cómo ayudamos? Bueno, lo primero es que sí, esa es una definición técnica, son medidas coercitivas unilaterales, no son sanciones internacionales. Las sanciones internacionales las aprueba Naciones Unidas y no es el caso. ¿Cómo se puede ayudar? Se puede ayudar de muchas formas, ¿no? Hay algunas ONGs que están intentando hacer campañas para recolectar dinero y poder hacerlo llegar lo antes posible a Siria. De alguna manera, no se pueden hacer transacciones bancarias, pero bueno, son ONGs que trabajan con ONGs en Siria, que en Siria operan todos los organismos internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo. Y esto no se cuenta, parece. No, es que no, ¿cómo que no hay? Naciones Unidas ocupa varias plantas del hotel más importante y lujoso, por cierto, de Damasco. Y ahí están todas las agencias de Naciones Unidas, la FAO, la UNESCO, la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. La ACNUR, que trabaja con los refugiados, etcétera. O sea, no es cierto que no hay instituciones internacionales porque Siria es un miembro fundador de Naciones Unidas, ¿no? Hay ONGs que están trabajando y que están intentando hacer campañas para luego poder enviar allí el dinero y tal, ¿no? Y eso entiendo que circulará por distintos medios. Yo no voy a decir dónde o cuándo porque no conozco toda la información, pero sí sé que hay en estos instantes en los que hablamos ONGs que están trabajando. ¿Qué más se puede hacer, Carmen? Y usted decía una cosa muy importante respecto al turismo. Miren, Siria nunca ha sido un país rico en recursos naturales, ¿no? La economía siria siempre se basó en tres pilares. Uno es la agricultura. Siria es un país, o siempre fue un país muy productor de grano, un gran exportador de grano, de trigo, de cebada y también de algodón, ¿no? Y eso representaba un porcentaje muy importante del Producto Interior Bruto. Sí. Segundo sector importante era el petróleo. Siria hasta 2011 producía todo el petróleo que consumía y sus derivados y podía exportar una parte, ¿no? No excesivo, es decir, no es Irak en cuanto a reservas, no es Arabia Saudí en cuanto a reservas, etcétera, pero Siria tenía para abastecer todas sus necesidades internas y para exportar un poco, y eso al Estado le daba, digamos, desde el punto de vista de los ingresos, divisas, ¿no? El tercer sector muy importante en Siria hasta 2011 era el sector turístico. Hasta el año 2010, finales, a Siria viajaban a cerca de 9 millones de turistas al año, lo cual es una cifra importante teniendo en cuenta que el país entonces tendría unos 22, 23 millones de habitantes, ¿no? Además está decirle que con este tipo de conflicto desordenado que se le impuso a Siria, pues evidentemente el turismo decayó, que duda cabe. El turismo se empezó a recuperar a partir del 2018, perdón, un turismo de proximidad sobre todo, libaneses y jordanos que viajaban a Siria,
expatriados sirios, es decir, sirios de la emigración, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, en América Latina, en Australia, que volvían a Siria en verano, vacaciones, etcétera. Y, digamos, justo el año antes de la pandemia, el 2019, Siria llegó a estar en casi 1,5 millones, no diríamos de turistas en sentido clásico, sino que al menos de visitantes, ¿no? Que muchos eran, por ejemplo, jordanos y libaneses que viajaban por el día. Iban a comer a Siria, compraban, que era más barato, y se volvían. O en el caso de los expatriados, pues muchos expatriados se quedaban con sus familiares, sí, hacían gasto, pero no el gasto de un turista que va con un paquete, un avión, hotel, etc. Bueno, después vino la pandemia y la pandemia, por supuesto, ralentizó toda esa emergencia del sector turístico, ¿no? Que para Siria se convertía en fundamental, sobre todo porque, bueno, la mayoría de los pozos de petróleo sirios están en manos de las fuerzas que apoya a Estados Unidos en el noreste de Siria. Por tanto, hoy Siria solo accede al 20% de sus recursos petroleros. Y el sector agrícola, claro, hubo destrucción de canales de regadío, por ejemplo, de silos, en fin, por tanto, va a tardar unos años en recuperar el nivel de producción anterior. Por lo tanto, el Estado sirio apostó mucho por el turismo porque era, digamos, un sector de alta ocupación en términos de creación de empleo y además de alto rendimiento. Es decir, si tú, un turista, digamos, europeo que va a Siria y se gasta $100 diarios, entre hotel, comidas y alguna cosa más que haga, pensemos que el sueldo medio son 30. Entonces, tal, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Volvemos a lo mismo. Es decir, se hace una campaña sistemática a través de medios de comunicación convencionales para dar la sensación de que en Siria sigue habiendo, para empezar le llaman guerra, que no es guerra. En Siria nunca hubo guerra civil, ya lo expliqué. Pero se quiere dar la idea de que en Siria hay un conflicto armado. Y en Siria, en el 90% del territorio, se puede circular sin ningún tipo de problema. Se lo digo yo, que voy continuamente a Siria. Y usted se puede mover por autopista, por carretera, etcétera, cuando hay gasolina, claro. Porque debido a las medidas coercitivas internacionales, por ejemplo, en diciembre la administración pública tuvo que cerrar 10 días, porque la gente no podía llegar a su puesto de trabajo, porque no había gasolina. Como no hay masut, que es el combustible que se utiliza para alimentar las calefacciones en invierno. Siria tiene un clima exactamente igual que el de España. En Siria hoy está nevando. En Siria lleva una semana lloviendo con temperatura bajo cero, ¿no? Entonces, claro, se proyecta esta idea de que no se puede ir para que la gente no vaya. ¿Cómo se puede ayudar a Siria? Yendo a Siria. Se puede ir perfectamente a Siria. Se puede ir. Siria tiene sus 4 aeropuertos internacionales abiertos. Es cierto, no hay vuelos directos desde ningún país europeo por las medidas coercitivas. Pero se puede ir a Egipto y uno puede ir desde Egipto perfectamente. Se puede ir a los países del Golfo Pérsico. No solamente me estoy refiriendo a Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos tiene conexiones diarias con Dubái, Abu Dhabi y el Emirato de Sharjah. Tienen conexiones diarias, no solo con Damasco, también con Alepo. Uno puede ir a Ereván en Armenia y coger un avión y a Damasco, pero si no quiere puede ir a Beirut y cruza por tierra y llega perfectamente. Se puede ir a Siria sin ningún problema. Y esa es una manera de ayudar a Siria. Pero es una manera no solamente de ayudar a Siria en términos económicos, es una manera de ayudarse a sí mismos y de entender cómo funciona la política internacional. Y de poder entender que más allá de las deformaciones que hacen determinados medios de comunicación, pues la realidad se impone. ¿Y cuál es la realidad? Uno, que en Siria no hay un conflicto armado mayor. Hay zonas del territorio que no llegan a ser el 10% donde hay acciones armadas intermitentes. En el resto del país usted puede ir sin ningún tipo de problemas. Y eso está cerrado, está claro cuáles son los lugares, no hay posibilidad de que eso se extienda. ¿Cuál es la otra realidad? Que Siria es una sociedad multiconfesional y que los sirios quieren vivir juntos como siempre han vivido, porque viven juntos cristianos y musulmanes, árabes y kurdos, armenios y circasianos, ¿no? En Siria se habla árabe, se habla arameo, se habla kurdo, y se hablan otras muchas lenguas sin ningún tipo de problema porque están
protegidas por la Constitución. Entonces, viajar a Siria no solamente es ayudar a Siria, es ayudarse a sí mismos y entender cómo funciona la política internacional en este momento en el que estamos en un momento de reconfiguración, de volver a una sociedad multilateral con distintos polos de poder, ¿no? Y eso en Siria se ve muy bien, y usted lo ve, pero en carne propia. Ya de paso, si le gusta la arqueología, imagínese, Siria es un museo al aire libre, donde usted cualquier cosa que vea tiene una referencia histórica. Damasco y Alepo se disputan el título de ciudad habitada más antigua del mundo de manera permanente. Usted mencionaba aquí Palmira. Palmira se puede ir, por cierto. Se puede ir porque además se ha abierto un nuevo camino distinto para ir a Palmira, para llegar más rápido desde Damasco, sin tener que pasar por Homs, por ejemplo. Puede ir. El Museo de Palmira va a reabrir ahora a mediados de año porque ya se ha hecho todo el catastro de aquello que destruyó el Estado Islámico, ¿no? Al cual se le apoyaba por parte de algunos países, ¿no? E incluso se llegó a decir por parte de algún think tank de algún país occidental, ¿no? Diciendo que, bueno, que qué problema iba a haber si el Estado Islámico se le reconocía como tal, como entidad territorial, ¿no? Se puede hacer, se puede ir a Palmira y ver aquello que hicieron. Se puede ver el renovado Museo Nacional de Damasco, que tiene auténticas joyas. Se puede ir a Ogarit, que es donde nació el primer alfabeto. El primer alfabeto nació en Siria, la primera nota musical nació en Siria. Se puede ir a lugares de peregrinación cristiana y musulmana, mencionábamos en Naya, la mezquita Omeya de Damasco, que antes de ser mezquita fue basílica bizantina y donde está enterrado San Juan Bautista. Se puede ir, por ejemplo, a Malula, el último lugar en el mundo donde se habla en la calle arameo, que es la lengua de Jesucristo. Eso es Siria. Eso es Siria. Quizás por eso quisieron destruir Siria. Habría que preguntárselo. Entonces, ¿qué mejor que verlo uno por sus propios ojos y no por este filtro de la desinformación que responde a estrategias políticas o a la ignorancia o al odio hacia Siria? Puede ser cualquiera de estas tres razones las que expliquen por qué se hace esta desinformación. Mire, no es difícil hablar por teléfono con Siria, se puede hablar por teléfono, hay conexiones con Internet, como lo había durante el conflicto armado. Y los medios de comunicación, sin embargo, se basaban en una sola fuente, el observatorio, llamado Observatorio Sirio de los Derechos Humanos, que correspondía a la Hermandad Musulmana, que era la organización que había cooptado el movimiento que se había producido en Siria. Bueno, bien, se puede utilizar esa fuente, ¿por qué no? Pero no solo una. Las informaciones, ¿no? Responden a por lo menos dos fuentes, debidamente contrastadas y puestas en su contexto. Eso es información. Hechos contrastados por dos fuentes y puestos en su contexto. Si no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de propaganda. Ahora, te lo digo yo que soy profesor también de esto, ¿no? ¿Hay mucha ignorancia? Sí. Pero bueno, la ignorancia puede durar 2, 3 meses. Cuando la ignorancia es sostenida y llevamos escuchando las patrañas sobre Siria que llevamos escuchando desde el año 2011, si no antes, no se puede atribuir solo a una ignorancia. No se puede atribuir a que no sabíamos, a que queda muy lejos. No, no. Aquí hay algo más. Y la pregunta a resolver es, ¿qué es ese algo más que hace que a Siria se le aplique unas medidas, digamos, que ya no solo son las medidas económicas a las cuales nos referimos, sino este odio verbal desde el punto de vista de la información, de la forma en la que se habla de Siria? ¿Por qué se silencia lo que ocurre en Siria? ¿Por qué no se dice lo que el pueblo sirio, porque esto es el pueblo sirio, esto no es el gobierno, lo que el pueblo sirio ha hecho para resistir durante todos estos años una calamidad tras la otra?
para levantarse todos los días y seguir trabajando y seguir manteniendo su historia, que es la historia de la civilización, que es la historia de la humanidad. ¿Por qué quieren terminar con eso? ¿Cuál es el motivo? Porque no se puede alegar ahora ya, 12 años después, decir, no, es que mire, es que Siria es muy complicada y no sabíamos. Pues que lean. Hay libros maravillosos para enterarse de qué ocurre en Siria. Y más fácil, cojan un avión, preséntense en Siria, pueden ir perfectamente, hoy se puede ir porque el 90% del territorio sirio es seguro y el 90% del territorio sirio no ha tenido ningún daño con los terremotos. Se puede ir hoy. La gente que quiera apoyar a Siria, que vaya hoy mismo, intente ir a Siria, que vayan a Siria y se gasten ahí algo para apoyar la reconstrucción de Siria, para apoyar la ayuda a los damnificados por el terremoto, para apoyar la reconstrucción de las infraestructuras sanitarias, educativas, etcétera, para apoyar que las mujeres en Siria sigan teniendo el estatus que tienen y no pierdan derechos. Pues claro, no olvidemos que cuando las situaciones económicas se precarizan, pues al final, ¿quiénes lo pagan? ¿Y cómo lo pagan? ¿No? Es que de eso estamos hablando. Estamos hablando de que en Siria, que se habían erradicado enfermedades como la polio décadas atrás, reaparecieron. En Siria ha habido un brote de cólera porque han destruido la infraestructura sanitaria y porque esas medidas coercitivas ponen enormes dificultades para poder hacer las cosas. Pero pese a todo, el pueblo sirio, cuando fue la pandemia, se tuvo que estar encerrado en las casas, se pusieron medidas durísimas porque no había otros recursos más que la cuarentena obligatoria y el encierro. En Siria hubo 3 semanas de encierro total y absoluto. No estas cositas de salga usted a pasear con el perro. Y no, 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 no. Encierro total y absoluto. Porque la infraestructura sanitaria no daba abasto para atender este problema. Entonces, vayan a Siria y van a descubrir un pueblo maltratado desde fuera, pero que sigue creyendo en su sistema de vida, sigue creyendo en cómo han vivido los sirios toda su vida. Y sigue creyendo que en Siria se puede vivir y hay un proyecto de vida. Eso es lo que se puede hacer para ayudar a Siria. En este momento del terremoto, pero también en este momento de post-conflicto, que esa es la realidad de post-conflicto, pero digamos un post-conflicto duro, marcado por esas medidas económicas que dificultan cualquier proyecto de vida en cualquier lugar del mundo. Pues muchas gracias. Quería también decir, como ha comentado, que lea, para cerrar, alguna recomendación de lectura sobre Siria para los que nos escuchen. Bueno, hay muchas cosas que se pueden leer, ¿no? Incluso desde el punto de vista simplemente de la prensa, ¿no? Por ejemplo, hemos criticado mucho a la prensa en general, pero también hay que destacar gente, ¿no? Hay periodistas que son rigurosos, que entienden, que conocen la zona. Estoy pensando ahora, por ejemplo, en Tomás Alcoberro. Tomás Alcoberro, que lleva 50 años viviendo en Beirut y que ha estado en Siria muchas veces, ¿no? Es un conocedor de la realidad de la región. Y eso lo ha volcado en sus textos en La Vanguardia y los ha volcado en el blog asociado a La Vanguardia que se llama Diario de Beirut y lo ha volcado en una serie de libros, ¿no? El último de ellos lo presentó hace muy poco, es una especie de memorias, pero a través de una entrevista que le hacen, ¿no? Algo que decir se llama, ¿no? Tomás Alcoberro, por ejemplo, como digo. Se pueden leer los libros de Patrick Cockburn, periodista británico de The Independent, que conoce también muy bien la zona, los textos del lamentablemente fallecido Robert Fisk, que también trabajaba en The Independent. Bueno, son textos, digamos, más bien periodísticos, pero que permiten acercarse a eso. Para entender, por ejemplo, la incomprensión del mundo occidental con Siria, leer, por ejemplo, a Amin Malouf y las cruzadas vistas por los árabes.
Y ahí se entenderán que desde el punto de vista árabe las cruzadas no son lo que se creen los occidentales, que fue una cosa para combatir al Islam, ¿no? También, pero no era lo principal era combatir el cristianismo oriental, ¿no? El cristianismo oriental es anterior a Roma y Roma, cuando se hace todopoderosa en Europa, entonces quiere someter a estas confesiones, ¿no? Si a alguien le interesa la evolución constitucional de Siria, yo he mencionado aquí varias veces al Programa Nacional Sirio de 1919-1920, hay un libro fantástico sobre un estudio comparado de todas las constituciones sirias, desde el Programa Nacional Sirio hasta la última constitución de 2012 de Karim Atassi, ni más ni menos que nieto de un presidente de la República Siria, hijo de un destacado también servidor público sirio, y él mismo un destacadísimo diplomático al servicio de Naciones Unidas y del Servicio de Naciones Unidas de Ayuda a los Refugiados, ¿no? Estoy refiriendo a Karim Atassi. Tiene ese texto y tiene otros textos por ahí. Es decir, hay muchas cosas que se pueden leer, ¿no? De gente que o bien conoce, porque si uno conoce el tema, pues es más sencillo, o bien ha hecho el esfuerzo, como los que me refería al principio, que no siendo ellos sirios o de origen sirio, pues hacen un esfuerzo por entender la realidad, ¿no? Y entonces sí, el problema es que hay que buscar. Hay un libro fantástico, por ejemplo, que se lee muy bien, de Rosa Regás. Rosa Regás fue directora de la Biblioteca Nacional de España, y Rosa Regás tiene un libro de principios de los años 90, maravilloso, un viaje que hizo a Siria por encargo de una empresa, no de una empresa, pero querían hacer un libro un poco sobre cómo era Siria y tal, y se lo encargaron a Rosa Regás, y escribió un libro fantástico que se llama Viaje a la luz del Sham. Sham es el nombre alternativo que recibe Siria, nombre histórico, el Sham, y ahí se ve exactamente la multiconfesionalidad de Siria, como es, ¿no? ¿Por qué Siria es multiconfesional? Hay textos, por ejemplo, en inglés de Joshua Landis, que es un tipo que conoce bastante bien Siria, porque está casado con una siria. En fin, hay infinidad de textos, pero normalmente suelen ser textos de tipo académico que se escapan a eso. Y luego lo que hay, pues, son cosas de gente que también ha intentado ganar dinero con la tragedia de Siria, ¿no? Claro, cuando se escriben libritos de aventuras o de cosas que le gusta a determinado sector o a determinados medios, entonces los difunden muchos, etcétera, sí, cobran derechos de autor, pero no son libros demasiado rigurosos, no sirven mucho para entender a Siria, y más bien lo que hacen es reproducir el error, el tópico, ¿no? De gente desinformada, ¿no? Y ese es parte del problema. Parte del problema es ese, que Siria es complejo y que de alguna manera, como decía, ¿no? Se decía por ahí, Siria no tiene quien le escriba, ¿no? Siria, digamos, en torno a Siria o a la cuestión siria, lo que hay es mucho advenedizo. Hay algunos con buena intención, pero no salen de su pensamiento occidental, ¿no? De esta especie de orientalismo, como lo definía el gran pensador cristiano palestino árabe Edward Said, ¿no? El orientalismo, que es esa forma despectiva, paternalista, romanticona, eroticona, ¿no? Que el mundo occidental tiene de ver el mundo árabe, ¿no? El mundo árabe oriental. Entonces hay mucho de eso, hay mucho orientalismo ahí en textos, ¿no? De gente que funciona con blancos y negros, con unos y doses, pero es incapaz de entender los matices. Y si van a Siria, se van a dar cuenta que Siria son matices. La clave son los matices, no hay blancos. Ah, no, pero este barrio no, es que la gente vive mezclada. Ah, no, pero es que yo creía que no. Creía, pero me sirven alcohol, sí, ¿por qué no le van a...? No, es que usted, ¿entiende? Entonces, si no se va, no se entiende, ¿no? Y como Siria
tiene tantos años de historia y es tan compleja, porque esa es una región, la del Oriente Próximo Medio, muy compleja, hay que saber manejar muchas cosas para poder hacer algo más o menos sólido, pues es lo que le digo, Siria no tiene quien le escriba. Se escribe mucho, pero se escribe desde, en fin, el desconocimiento de Siria y desde una posición un poco vaga, ¿no? El no hacer el esfuerzo por buscar fuentes, por trabajarse, ¿no? Y eso al final pues atenta también contra eso. Y cuando ocurre una desgracia como un terremoto, pues al final vuelve a salir todos los tópicos de siempre, ¿no? Por eso yo siempre he dicho, mire, de Siria se ha hablado mucho estos últimos 12 años, mucho, mucho, mucho. Se busca en Google, le van a aparecer miles, cientos de páginas de artículos y tal. Pero Siria es hoy todavía más desconocida que lo era el 2011. Y el terremoto la va a hacer todavía más desconocida, porque cuando ocurren estas cosas que son como especies de serpientes mediáticas, claro, a lo que se recurre es a los tópicos. Entonces, lo que se hace es reiterar el error, repetir el error. Y cuando el error se repite muchas veces, se termina por consolidar. Y la única manera de romper aquello, como le digo, es yendo y viéndolo por sus propios ojos. Lo que pasa es que Siria es un país demasiado importante, una región demasiado importante como para que no se informe bien de ella, ¿no? Porque las repercusiones de lo que ocurre en Siria no se quedan en Siria, las repercusiones van más allá, a una región más amplia, a la cual, por cierto, España pertenece, que es la región mediterránea, ¿no? Entonces, este déficit de información, de textos, etcétera, es preocupante. Bueno, Siria conecta, de hecho, la región conecta tanto con el continente africano como con el asiático como con el europeo. O sea, realmente es totalmente un lugar neurálgico y central y precisamente yo creo que eso también motiva que sea la cuna de la civilización, precisamente ese contacto, ¿no? Múltiple. Pues de nuevo muchas gracias y un placer y aquí tu casa para lo que estimes. Pues muchísimas gracias a la Comuna por el interés siempre permanente, genuino, solidario con Siria, sobre todo en estos días tan terribles, ¿no? Un recuerdo muy especial para todas las víctimas de este terremoto, tanto en Siria como en Turquía, a sus familias, a la gente que perdió sus hogares, pero también a las víctimas de lo que han sido estos años tan duros en Siria, de conflicto armado, medidas económicas que dificultan la vida, etcétera, etcétera. Así que lo digo pues realmente agradecido y ojalá que en algún momento puedan animarse a visitar Siria, que es una forma de apoyar a Siria también.